decimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy nuevamente con ustedes quiero compartir una pequeña reflexión que el Señor ha inquietado mi corazón y por eso quiero compartirla. Quiero saludar a cada una de las personas que se conectan a esta transmisión y pedirles que pongamos el corazón. Es un tiempo precioso, es un tiempo en el cual Dios quiere hablar algo a nuestras vidas y lo hacemos pues con el anhelo de honrar su nombre, de glorificar su nombre. Hoy tengo una reflexión y la he titulado ¿cuál es su sentir? Y vamos a orar pensando en eso. ¿Cuál es su sentir? Soberano Dios, te damos gracias por darnos esta oportunidad, por poder acercarnos a ti, Señor, y pedirte, Rey Santo, que tú hables a nuestra vida, que tú nos enseñes cada día más conforme a tu propósito, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que está conectada a este devocional, para que tú nos hables, para que tú nos ayudes, para que tú nos des la fortaleza para seguir adelante. Te damos gracias por darnos esta preciosa oportunidad y oramos para que tú me des la sabiduría y la capacidad de compartir tu verdad a través de estos medios. Te bendigo y te alabo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, he titulado este devocional ¿cuál es su sentir? Pero quiero que leamos una porción de la Biblia que está en Filipenses capítulo 2, verso 5. Es un versículo de la Biblia totalmente conocido. Solamente vamos a leer el 5 y vamos a reflexionar acerca de esto. Dice la Biblia, la voy a leer en la Reina Valera. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como todos sabemos, estos versículos los hemos estudiado mucho, los hemos leído, los hemos mirado, pero me llamó muchísimo la atención acerca de esto, que dice, es algo que no está sugiriendo, no está de pronto preguntando, sino que está el apóstol Pablo enfatizando en que en nosotros tiene que haber el sentir
este sentir. Hay una versión que dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y me detuve a pensar, ¿qué sentir había en Cristo para que yo pueda tener también ese mismo sentir? La palabra sentir tiene muchísimos significados. Estuve mirando pero saqué un significado que me gusta mucho y lo podemos acoplar a lo que dice la Biblia. Y dice que el sentir es hacer algo con pasión o viviéndolo. O viviéndolo intensamente. Es importante hacer eso. Hacer algo con pasión o viviéndolo intensamente. Y yo creo que podríamos quedarnos así con esa explicación porque sabemos que nuestro Señor Jesús lo que hizo, lo hizo con pasión desde lo más profundo de su corazón y lo hizo viviéndolo. O sea, Él vino a darnos un ejemplo precioso en todas las áreas de nuestra vida, vino a darnos ejemplo. Y entonces me detenía a pensar un poquito en esto. Y me pregunté, ¿cuál es mi sentir? ¿Será que mi sentir es igual al sentir de Jesús? Hay otra versión que dice que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo. Y si miramos todas estas cosas, nos damos cuenta, o sea, miramos a Jesús y nos damos cuenta que lo que Él hizo, lo hizo con pasión, lo hizo con una buena actitud, lo hizo para glorificar al Padre Celestial. Y entonces pues es un reto para nosotros también pensar en estos momentos como iglesia, como hijos de Dios, como personas creyentes. ¿Qué sentir? ¿Cuál es el sentir de su vida? No sé si de pronto mis hermanos han escuchado personas que dicen, no, es que no siento orar, no siento ayunar, no siento leer la Biblia, o sea, un sentir raro. Y miraba el sentir de Jesús, es algo impresionante, yo quiero que usted lo tenga muy en cuenta. El sentir de Jesús era un sentir no pensando en Él. Ese sentir de Jesús apuntaba a los demás. Entonces aquí empezamos nosotros a mirar cuál es mi sentir. Si mi sentir es por los demás o mi sentir es para mí. Entonces lo que podía mirar en estas pequeñas cosas es que el sentir de Jesús siempre fue pensando en la humanidad. Por eso vino a la cruz. Y no quiero leer más pasajes de Filipenses capítulo 2 porque yo sé que ustedes lo pueden leer y va a ser de bendición. Pero me detuve en eso, me detuve en el sentir de Jesús. Pablo decía algo, decía, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Pero aquí ni siquiera nos está mandando a imitar, sino que haya el mismo sentir. Hemos escuchado enseñanzas acerca de esto, hemos de pronto predicado de esto, y me quedaba mirando solamente. Resulta que el sentir de Jesús, lo que les decía ahora, es un sentir a favor de las personas. Y quiero invitarlos a que leamos otro versículo de la Biblia para mirar el sentir de Jesús. Y es mirar nosotros si ese sentir está en nosotros. Porque es nuestra responsabilidad como iglesia. Nosotros cada día tenemos que ver en qué nos estamos pareciendo a Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos sentires solamente pensando en nuestro beneficio, estamos en el lugar equivocado. Miren lo que
Yo quiero que leamos el capítulo, del capítulo 6, el versículo 34 de Marcos. Dice la Biblia de esta manera. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es su sentir? Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, yo me acuerdo cuando estaba recibiendo un discipulado, me decían, nosotros tenemos que ser, o sea, tenemos que enseñar en todo lo que hacemos. Tenemos que enseñar lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y ese es el sentir de Jesús. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, de las cuales nosotros hemos sido enseñados, de las muchas cosas que el Señor enseña. Nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué miraba Él a las personas? Con compasión. Y entonces es un punto para que nosotros pensemos, ¿cómo estoy mirando a las personas? ¿Las estoy mirando con compasión? No con lástima. Pero yo he enfatizado muchísimo en esto porque Dios no le tiene lástima a la gente, Dios le tiene compasión y le tiene amor. Entonces, una de las cosas maravillosas que Jesús hace es que Él sentía el anhelo de perdonar, Él sentía el anhelo de que las personas se sintieran amadas por Él. Él sentía el anhelo de liberar a las personas que estaban oprimidas por el mundo, por el enemigo. Y hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que mirar si realmente como iglesia o como siervos de Dios, como creyentes del Señor, ¿cuál es el sentir? Entonces, he escuchado muchas cosas que se hablan acerca de sentir. El sentir de Jesús era un sentir de sentimiento. Otro modo de sentir es un sentir de percibir algo. Pero en el caso de Jesús, el sentir de Jesús era una pasión por las cosas que le estaba haciendo, por el propósito, una pasión por la tarea que el Padre Celestial le había demandado. Entonces, cuando hacemos ese paralelo, ¿cuál es mi sentir? ¿Siento compasión por las almas que se están, o las almas perdidas? ¿Siento compasión por el hermano? ¿Siento compasión por los demás? ¿O simplemente de pronto tengo un sentir hacia mí mismo? Pobrecito yo, veo solamente mi necesidad. Ese sentir lo tiene el mundo. Ese sentir para mí. Ese no es el sentir de Dios. El sentir de Dios apunta a los demás. Y mirando todo esto, yo le decía al Señor, pues definitivamente es una necesidad de tener el mismo sentir que hubo en Cristo, porque por ese sentir hoy podemos decir que somos hijos de Dios, porque Él vino a la cruz del Calvario por el sentir compasión por nosotros. Y entonces, cuando la Biblia me manda a que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo, entonces yo me pongo a pensar, como iglesia, si estamos caminando con el sentir que hubo en Cristo, o aún camino con el sentir del mundo. El mundo siente muchas cosas. El mundo siente odio, el mundo siente rencor, el mundo siente envidia, el mundo siente frustración,
El mundo también tiene muchos sentires, pero la invitación que el Señor nos hace es que nosotros, como creyentes, y de pronto alguna persona que me está escuchando por primera vez, yo quiero decirle que el mismo Espíritu Santo va a hacer algo con nosotros cuando anhelamos el sentir que hubo en Cristo. Y los quiero invitar para ir concluyendo, no me voy a estirar muchísimo, porque el anhelo es que esto quede en nuestros corazones. Yo los quiero invitar a que miremos Romanos capítulo 15, verso 5, y allí nos damos cuenta que necesitamos aprender el sentir que hubo también en Cristo. Vamos a mirar el libro de Romanos y vamos a estar en el capítulo 15 y vamos a leer el verso 5. Dice Romanos capítulo 15, verso 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mira que el sentir que tuvo Cristo o que tiene es el mismo sentir que debemos tener nosotros. Pero la Biblia me dice que humanamente yo no puedo tener el sentir que hubo en Cristo. Quiero que volvamos a leer el 5 del capítulo 15 de Romanos. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Debo mirar al Señor Jesús a través de su palabra para poder alinearme a ese sentir. Entonces, esto es muy bueno y a mí me hizo reflexionar mucho, porque cómo estamos mirando nosotros como iglesia. Siempre lo digo, nosotros que somos la columna y baluarte de la verdad, ¿cómo estamos mirando a la humanidad? ¿Cómo estamos pensando? ¿Tenemos la misma actitud de Jesús o aún estamos teniendo un sentir hacia mí? Entonces, mis hermanos, quería compartir eso así sencillo, pero sí es muy bueno que nos analicemos si aún el sentir que tengo es para mi beneficio y no como el sentir de Jesús, que es hacia los demás. Quería compartir esto y anhelamos que sean unas porciones de palabra para reflexionar, porque para eso es la Biblia, para hacernos reflexionar, y es una bendición cuando lo podemos hacer. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias porque sabemos que tú estás obrando. Aunque muchas veces no podemos ver todas las cosas que anhelamos ver, tú estás obrando en medio de tu iglesia, en medio de la humanidad. Te damos gracias porque hoy podemos mirar la diferencia del sentir del mundo, Señor. La diferencia que tiene la iglesia, que conserva o que está cada día sintiendo como tú sientes. Por eso hoy oramos para que cada día tú nos enseñes a ese sentir, a vivir en ese sentir que hubo también en Cristo. Señor, hay muchas personas que aún tienen muchos sentires, pero nosotros queremos apuntarle a tener el sentir de tu corazón, a tener esa pasión por las cosas celestiales, por las cosas que permanecen para siempre. Ayúdanos a tener el sentir de perdonar como tú nos perdonaste, de amar como tú nos amaste, de bendecir como tú nos has bendecido. Hoy clamamos por tu ayuda y por tu enseñanza, porque yo reconozco que soy una persona muy necesitada de ti y anhelo cada día conocerte más y tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Muy pronto nos veremos personalmente. Que el Señor los guarde.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad.